La disolución de las Cortes por la convocatoria electoral ha dejado en el camino varias leyes que no se terminaron de tramitar. Una de ellas es la Ley de Familias, pero sin embargo el Consejo de Ministros sí ha aprobado varias medidas que ustedes deben conocer. Vamos a repasarlas con Laura Baena, que es fundadora del Club de las Malas Madres. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos esta mañana. En esas medidas Placer. que han salido adelante finalmente, vamos a citar algunas, porque está, por ejemplo, el que se podrá disfrutar de 8 semanas al año, no retribuidas en este caso, para, por ejemplo, cuando tengamos niños menores de 8 años. Además, 5 días al año, en este caso sí retribuidos, en caso de accidente o enfermedad, y 4 días al año, en este caso, que se podrán coger por horas para urgencias familiares. ¿Qué opinas de todo ello? ¿Qué valoración haces? Bueno, importante, Marta, lo que tú decías, ¿no? Estos son unos permisos que estaban muy esperados desde Malas Madres, de Asociación Yo No Renuncio. Nos hemos tirado muchos meses dándole información y respondiendo a Malas Madres que pensaban contar con ellos para la organización de la conciliación en verano, que como sabes es más complicado todavía. Sí. Al pararse la Ley de Familias por las elecciones generales, pues se ha hecho este Real Decreto Ley en el que se ha aprobado de manera urgente estos permisos que tú decías, ¿no? Pero me parece importante puntualizar, uno, que estos permisos vienen de la Directiva Europea 2019, que se tiene que transponer España de manera obligatoria y que tenía como obligación un ultimátum de que fuera a final de junio, de ahí que se haya hecho este Real Decreto Ley urgente para poder aprobarlas, pero que no llegamos cumpliendo toda la normativa de la Unión Europea, porque, por ejemplo, estas 8 semanas de permisos, la Unión Europea obliga a que sean remunerados, a que sean retribuidos. Con lo cual, sabemos perfectamente, Marta, que unos permisos de cuidado que no sean retribuidos, ¿qué familia se lo puede permitir? Al final, tú no puedes parar tu carrera, tú no puedes parar tu trabajo y no recibir a cambio esa remuneración que debería ser, porque ya te digo que es obligatorio de cumplimiento desde la Unión Europea. Entonces nos quedamos, como dices, con esos 4 días que además tengo por aquí apuntado, ¿no? Esos 4 días que son por causa de fuerza mayor, cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes en caso de enfermedad o accidente y que hagan indispensable su presencia inmediata. Esto, como decías, son 4 días al año y además pueden dividirse por horas. Y por otro lado, esos 5 días por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ¿no? Incluyendo el familiar de la pareja de hecho. Esto es importante porque realmente cada uno de esos días tiene que pedirse y justificarse con esto que decimos. Tenemos toda la información en yonorenuncio.com y además tenemos al servicio de todas las malas madres que nos estén escuchando el teléfono amarillo de la conciliación, porque siguen llegando muchas dudas, porque ahora se están solicitando estos permisos, las empresas todavía no saben cómo justificarlos, pero realmente con un mail hablando de estos permisos a recursos humanos deberían poder disfrutarse estos permisos, ¿no? Y luego otra cosa importante que no has comentado y que me parece muy importante, porque además es algo que pedíamos muchísimo y que piden mucho todas las asociaciones de familia y que luchamos por la conciliación, que es la adaptación de jornada más allá de los 12 años. Esto es importante, porque como sabes había un límite en esos 12 años y por fin hay vida más allá de que los niños tengan 12 años, que como sabes siguen siendo menores y necesitan nuestro cuidado. Entonces, mi valoración final como asociación Yo No Renuncio a estos permisos, pues evidentemente es insuficiente. Es insuficiente, pero es positiva porque es un comienzo, un inicio de unos permisos que tendrán que buscar un marco jurídico y una norma, ya sea la ley de familia o otro tipo de norma cuando se establezca un gobierno, pero sobre todo importante que esto no es la solución a la conciliación en España, Marta, sino que es un trabajo mucho más profundo y necesita de un pacto de Estado por la conciliación. Claro, durante la pandemia sobre todo vimos que se expandía esa opción de teletrabajar en muchos casos. Muchas madres se quedaron en casa realizando su trabajo de manera telemática, a veces teniendo que lidiar también con lo que supone tener a los niños y a las niñas por allí. ¿Qué significa exactamente conciliar, Laura? Claro, esto del teletrabajo es importante que lo digas, Marta, porque realmente tenemos un derecho a solicitar la adaptación de jornada, como te digo, ahora está más allá de los 12 años de nuestros hijos y nuestras hijas, y también el teletrabajo. ¿Qué pasa? Que cuando se regula el trabajo a distancia en octubre de 2020, en plena pandemia, donde realmente se disparó ese teletrabajo, se dejó a la buena voluntad del acuerdo al que llegue el empleado y el empresario o empresaria.
Entonces, claro, eso al final lleva a situaciones, a sentencias, a demandas, a que eso se abran procesos judiciales, porque la empresa te puede denegar la adaptación de jornada, la empresa está denegando la adaptación de jornada a día de hoy, está denegando el teletrabajo, y esto nos deja en una situación de vulnerabilidad a los 4 millones de familias en España que nos sentimos abandonadas, porque seguimos sin poder conciliar. Porque el otro día cuando me preguntaba, ¿se complica la conciliación en verano? Claro que se complica, pero porque a día de hoy en España la única manera de conciliar es con los dos pilares fundamentales, como son las abuelas y las escuelas. Tenemos que empezar a entender la relación entre el trabajo y la vida de otra manera, y tenemos que poner redes formales de cuidado, tenemos que poner políticas públicas efectivas de conciliación, que no está llegando, y esto pasa por un reconocimiento social y económico de la maternidad. No nos olvidemos que estamos en 1,24 de tasa de natalidad en España, no tenemos futuro, y si realmente le preocupa a los gobiernos actuales el futuro de la sociedad y el futuro de España, tienen que empezar a trabajar por una conciliación real, y con una conciliación que tiene que tener unanimidad de todos los partidos políticos y que tiene que estar libre de etiquetas, porque esto realmente habla de la estabilidad de las familias, ¿no? Y que están pasando situaciones muy graves, porque a día de hoy la conciliación, me preguntabas, es un privilegio pagado con campamentos de verano que no se pueden permitir muchísimas familias, y se nos olvida, y seguimos legislando en conciliación con medidas que son parches concretos como estos 4 o 5 días. Esos permisos no van a solucionar la conciliación y el grave problema que tenemos en nuestro país. Bueno, sabemos, Laura, que tú te has reunido con líderes de distintas formaciones políticas. Esperemos que ahora que estamos en campaña electoral, con la vista puesta en esas elecciones el 23 de julio, pues se vaya tomando nota. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Laura, recuerdo que eres fundadora del Club de las Malas Madres. Gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias, Marta, y haremos esa valoración de lo que los partidos políticos van a incluir a partir de hoy en la campaña electoral en medidas de conciliación, y lo compartiremos en la asociación para todas vosotras. Mil gracias. Muchas gracias. Buenos días.